En 2015, los ministros de finanzas del G20 crearon la comisión TCFD, con el objetivo de fomentar la transparencia de los datos financieros relativos al clima. Esta comisión abordó cuestiones de gobernanza, de estrategia y de riesgo climático. En 2017, los supervisores bancarios y de seguros y las autoridades de mercado crearon una red denominada NGFS para analizar los vínculos entre el clima y la estabilidad financiera. Todos estos actores empezaron a interesarse en el clima. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir un mundo compatible con el Acuerdo de París? Recordemos los objetivos de dicho acuerdo. El Acuerdo de París de 2015 incluye 3 objetivos. Primero, mantener el aumento de la temperatura mundial muy por debajo de los 2 grados centígrados y seguir esforzándonos para que no rebase 1.5 grados centígrados. Segundo objetivo, fomentar la resiliencia al cambio climático y promover un desarrollo con bajas emisiones. Tercer objetivo, ajustar los flujos financieros a los 2 objetivos anteriores, ya que en la situación actual, como en 2015, los flujos financieros no están completamente en coherencia con los 2 objetivos anteriormente citados. Cuando hablamos de limitar el calentamiento global a 2 grados centígrados o incluso a 1.5 grados centígrados, hablamos de reducir las emisiones globales de gases de efecto invernadero a 0, en términos netos, para finales del siglo XXI. El mundo entero deberá dejar de emitir gases de efecto invernadero, y las pocas emisiones que queden se deberán compensar con niveles de secuestro de CO2 similares. Por lo tanto, todos los sectores de actividad tendrán que transformarse para adaptarse al objetivo cero neto. Pero no habrá cabida para todos, ya que ciertas actividades son incompatibles con ese mundo. En cambio, aparecen otras nuevas. En ese sentido, quizá habría que plantearse hasta qué punto se puede compatibilizar el objetivo cero neto con ciertos activos como las centrales eléctricas de carbón, fabricantes de vehículos con motor de combustión, la agricultura tal y como se practica hoy en día, etc. El segundo objetivo es promover la resiliencia al cambio climático. Incluso con 1.5 o 2 grados centígrados más, tendremos que hacer frente a impactos del cambio climático. Impactos que pueden ser diversos y variados, pero que fundamentalmente tendrán repercusiones económicas. Por consiguiente, cabe plantearse los impactos de todo esto para las centrales eléctricas de carbón, por ejemplo, las cuales necesitan agua para funcionar, así como para la movilidad, las infraestructuras de transporte, la vivienda, el urbanismo y la agricultura. Los riesgos físicos se derivan del impacto que el cambio climático tiene en los agentes económicos. Se pueden citar 3 ejemplos de riesgos físicos. En primer lugar, los eventos extremos, por ejemplo, los que copan titulares y vemos continuamente en las noticias. Tormentas, sequías, gotas frías, por ejemplo. Fenómenos que tendrán un impacto casi evidente en la actividad económica. Primero, porque podrían destruir infraestructuras y dejarlas inoperativas, lo cual generaría pérdidas, más lo que cueste reconstruir dichas infraestructuras para hacerlas funcionar de nuevo. En segundo lugar, tenemos los cambios graduales del clima a largo plazo. Por ejemplo, el aumento de la temperatura, cambios de los regímenes hídricos del suelo, la subida del nivel del mar. Si el nivel del mar sube, habrá que trasladar las infraestructuras, tal vez desmantelarlas antes de tiempo y reconstruirlas un poco más lejos. Y si las sequías persisten, las actividades agrícolas se tendrán que desplazar, etc. En tercer lugar, tenemos las sorpresas climáticas, fenómenos esporádicos, que llegan a destiempo o cuando uno no se las espera. Esto lo vemos a menudo en la televisión. Testimonios de gente que dice, nunca hemos visto algo así. Por ejemplo, un fenómeno de gota fría en zonas donde no es habitual. Árboles que pierden las hojas antes de tiempo por culpa del estrés hídrico. Las hojas caen en las vías y, por consiguiente, ralentizan el tráfico ferroviario, lo cual tiene un impacto climático. También podría ser una ola de frío después de una primavera suave que provoque pérdidas agrícolas. De ahí que escuchemos decir que nunca hemos visto algo así, en tal lugar o en tal época del año. El clima de mañana no será el mismo que el de hoy.
E incluso podríamos decir que el clima de hoy refleja ya el impacto del cambio climático, un impacto que se acentuará en los próximos años, con más impactos y más sorpresas climáticas. En definitiva, tenemos que aceptar este factor sorpresa y anticipar el clima de mañana, el cual tendrá efectos extremos más frecuentes y tal vez más fuertes, con temperaturas medias que variarán, temperaturas más cálidas, etc. Y a lo mejor otras sorpresas que podrían llegar de golpe. Los riesgos de transición dependen del impacto que tenga la transición hacia una economía de emisiones netas cero sobre los agentes económicos. Estos riesgos pueden ser de varios tipos. Por ejemplo, los riesgos relativos a políticas públicas, que afectarán a dichas políticas y al comportamiento de los agentes. Otro ejemplo son los riesgos tecnológicos, es decir, la irrupción de nuevas tecnologías o de precios más competitivos. Otro tipo de riesgo son los riesgos de mercado, es decir, los cambios en los hábitos de consumo de aquellos bienes producidos por una empresa. Para hacernos una mejor idea, en el caso de los riesgos relativos a políticas públicas, podemos imaginar que fijar un precio del carbono podría aumentar los precios de los combustibles fósiles, lo que permitirá precios más competitivos de las energías renovables. También se podrían aplicar nuevas normas a los vehículos o a la planificación del uso del suelo, como las zonas de bajas emisiones, etc. Asimismo, en el caso de los riesgos tecnológicos, podría ocurrir que aparecieran nuevas tecnologías. El ejemplo más claro lo tenemos en Kodak. Y para nada tiene que ver con la transición ecológica. Kodak desapareció porque no anticipó la llegada de una nueva tecnología competidora, la digital. En cuanto a la transición ecológica, podría ocurrir algo similar, en particular, el abaratamiento de los costes de las renovables. De este modo, acabarían siendo mucho más competitivas que otras, en especial las fósiles. En cuanto a los cambios en los hábitos de consumo, tenemos la caída en el consumo de carne. En los países desarrollados, la carne se considera como algo relativamente incompatible, tal y como se consume hoy, con el objetivo de los 2 grados centígrados o 1.5 grados centígrados. Y vemos que los consumidores tienden a consumir menos carne, sobre todo carne roja. Otro ejemplo es el flyscam, esa culpa que se siente al utilizar el avión, un concepto surgido en Escandinavia y que ha animado a los consumidores a buscar medios alternativos al avión, por ser incompatible con un mundo de emisiones neta cero a un mundo a más de 2 grados centígrados. Esto muestra que hay un cierto número de actividades incompatibles con ese objetivo de 2 grados centígrados o 1.5 grados centígrados, pues no se podrán extraer del suelo todos los combustibles fósiles si queremos cumplir con dicho objetivo, lo que plantea interrogantes sobre la valoración de los activos basados en combustibles fósiles. No solo son las empresas que viven del petróleo, sino toda la economía. El 80% de la energía que utilizamos es de origen fósil, por lo que toda la economía se verá afectada. En cuanto al coste total de los riesgos de transición, la red de supervisores bancarios y de seguros y las autoridades de mercado también hacen sus estimaciones. Según estos, cuanto más ordenada sea la transición, menores serán los costes. Por transición ordenada, se entiende simplemente una transición anticipada por parte de los poderes públicos como por parte de los agentes económicos. ¿Y qué podemos sacar en claro de todo esto? Pues que, de cualquier forma, habrá que tener en cuenta tanto los riesgos de transición como los riesgos climáticos. No se trata de elegir entre uno u otro, sino los dos. Hagamos lo que hagamos, habrá que abordar los riesgos de transición para alcanzar un mundo neutro en carbono, con 0 emisiones netas, y evitar que la temperatura aumente demasiado. E incluso si conseguimos hacer esto, también tendremos que hacer frente al riesgo físico y a sus impactos, incluso en un mundo a más de 1.5 grados centígrados o 2 grados centígrados. Así que no nos queda otra que tener en cuenta ambos riesgos. Es su turno de trabajar en estos riesgos.